contextos. La voz de los protagonistas. Marcos Amarripa es director del Consejo Cívico de Instituciones Laguna. Nos acompaña esta mañana para darnos su opinión sobre esta preocupación de algunos sectores por el traslado de secuestradores al Ceferezo de Gómez Palacio y su posible sobresaturación, pero también sobre este comparativo de la situación delictiva en La Laguna en el primer trienio de Peña Nieto y de Felipe Calderón Hinojosa. Marco, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y en primer término, si te parece, conocer tu opinión sobre esta preocupación que han externado, sobre todo el sector privado, el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, en torno al traslado de secuestradores de otras partes del país al Ceferezo de Gómez Palacio ante una inminente sobresaturación. Así es, yo honestamente también veo con preocupación esta medida. Sabemos que dentro de los centros penitenciarios hay una crisis en todo el país de estos centros de readaptación. Se buscó dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay diagnósticos de todos los centros estatales y federales, incluso hasta militares, donde hay un diagnóstico y un estudio y se califican cada uno de ellos. Por ahí no se encontró todavía el Ceferezo de Gómez Palacio, quizá porque es de reciente creación, pero sí me hubiera gustado ver alguna calificación, porque se miden varios aspectos, entre ellos si se garantiza la integridad física, si se garantiza una estancia digna, etcétera, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente estos diagnósticos a nivel nacional arrojan que el sistema penitenciario está en una profunda crisis. Muchos de estos centros penitenciarios se han incrementado riñas, motines, fugas, que incluso también hay homicidios. Esto es una señal profunda de una debilidad de los gobiernos y de los problemas de corrupción que ya se ha mencionado aquí muchas veces en esta mesa. Dentro de los penales de toda esa vida operan grupos delictivos, hay autogobiernos, hay actividades ilícitas, incluso hasta prostitución, etcétera, ¿no? Es esta profunda crisis que tenemos. Respondiendo a la pregunta, si la sociedad civil está en riesgo, ¿qué opina la iniciativa privada? Pues siempre creo que estará latente esa posibilidad. Lo cierto es que sí se incrementarán las visitas de los familiares de los reclusos, y desgraciadamente tenemos muy fresco el tema de la fuga del altiplano, tenemos muy fresco las llamadas de extorsión que se hacen dentro de los penales, principalmente en Tamaulipas. Tenemos también muy fresco cómo se siguen negociando y gestionando secuestros dentro de los penales. Así tenemos esa percepción negativa que existe dentro de los centros penitenciarios en el país. Lo que nos lleva a pensar precisamente que podamos estar en riesgo e incluso los índices delictivos puedan incrementarse, ¿no? Eso respondiendo, creo que a la primera pregunta, sí hay preocupación por esta crisis que vemos dentro de los centros penitenciarios, ¿no? Y te faltó incluir también, la mujer del año, ¿no? La directora del Centro de Readaptación Social de Gómez Palacio, que fue denominada así por el entonces gobernador Ismael Hernández de Heras, y que después se descubrió que era la que dejaba salir delincuentes de ese centro penitenciario para cometer homicidios aquí en Torreón. Entonces todo eso permea, ¿no?, en el imaginario popular y que genera también esa preocupación, o alimenta esa preocupación. Sí, es ese daño que nos dejó, que ahora nos lleva a pensar, bueno, y ahora serán las cosas diferentes o no. Entiendo que hay ciertos protocolos, hay medidas de seguridad, pero así también ha habido en muchos otros de alta seguridad y han ocurrido incidentes, ¿no? Ojalá y que esta medida no repercuta en un incremento de los índices delictivos. Nosotros, al menos en nuestra tarea, seguiremos monitoreando para que estos índices al menos no tengan un repunte por esta medida, ¿no? ¿Cuál es la postura del Consejo Cívico de Instituciones Laguna ante declaraciones como la del gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, y del alcalde, también José Miguel Campillo Carrete, en el sentido de que no hay ningún riesgo porque el penal cuenta con todas las medidas de seguridad para disipar cualquier preocupación? No politizamos también, no tratamos de politizar este tema, pero sí no podemos alejarnos de una realidad. La historia nos ha contado innumerables casos
de fugas, incluso aquí en el estado de Coahuila, en el estado de Durango, que precisamente nos lleva a pensar esa mala percepción que tenemos. Daremos un voto de confianza, pero honestamente los hechos que se han presentado no solo aquí en la región sino en todo el país pues nos dejan mucho también que pensar, ¿no? Por eso insisto en que para revertir esa percepción negativa que se tiene dentro de los centros penitenciarios, pues todavía falta muchos hechos que cambien esa percepción negativa, ¿no? Por ahí algún activista comentó que si el Estado no puede controlar a delincuentes que están bajo 4 paredes, pues imagínate cuando estén fuera, pues menos, ¿no? Entonces, si los tienes ahí y no los controlas, pues eso habla de una debilidad importante, ¿no? Bien, esto es en cuanto al tema de los secuestradores, pero también este otro tema que ha saltado a la palestra y que a nivel nacional pues ha generado ya algunas notas y comentarios con relación al comparativo de la situación delictiva en el primer trienio de Enrique Peña Nieto y el de Felipe Calderón Hinojosa. Algunos estudios que se han dado a conocer en el sentido de que pues el primer trienio de Peña Nieto ha resultado más violento que el de Felipe Calderón, no obstante que la percepción ciudadana es que había sido mayor en el caso de Felipe Calderón. En el caso de La Laguna, ¿cuál es el panorama, Marco? Mira, si hacemos un recuento a nivel nacional, coincido yo contigo, yo hice aquí rápido un análisis, y en los primeros 3 años de Felipe Calderón se registraron cerca de 40,000 homicidios dolosos, y en los primeros 3 años de Peña Nieto más de 50,000, es decir, se incrementó un 29%, los primeros 3 de Calderón contra los primeros de Peña Nieto. El secuestro, estoy tomando estos 2 delitos que creo que son importantes, les dan la sociedad civil también un contrapeso importante. Los secuestros dentro de los primeros 3 años de Calderón se registraron 2,500 contra 4,100 de Peña Nieto, es decir, se incrementaron un 65% los secuestros. ¿Por qué difiere un poco en el discurso de esta disminución de los homicidios? Porque si comparamos ahora sí ya los últimos 3 de Calderón contra los primeros 3 de Peña Nieto, hay una disminución de un 22%. Y los secuestros prácticamente son los mismos, hay una diferencia de un 1.5%. Sin embargo, creo que es importante aquí señalar que, por ejemplo, la Asociación Alto al Secuestro de Isabel Miranda de Wallace contabiliza dentro de los primeros 3 años de Peña Nieto más de 7,000 secuestros en estos primeros 3 años, pero reconoce también que hay una disminución del 2014 al 2015 de un 20-25%. Es decir, si hacemos estas comparativas, los primeros 3 de Calderón resultan menos violentos que los primeros 3 de Peña Nieto, ¿no? Algo similar pasa aquí en La Laguna. Recordemos que los años 2010, 2011 y 2012 han sido por mucho los más violentos, y estos últimos años también ha ido esta disminución gradual a la baja, sobre todo en el homicidio doloso. Es decir que hay la posibilidad de que cuando se compare el segundo trienio de Calderón con el segundo trienio de Peña Nieto, los números le resulten favorables a Peña Nieto. Así es. Correcto. Así es. Ese es el mensaje, así es. Marco, sin embargo, creo que con esto ya queda claro, por lo menos en las respectivas primeras mitades de los sexenios, que fue fundamental en su momento, como con Peña Nieto, el discurso. Es decir, aquel discurso centrado en la seguridad y en la guerra contra el narcotráfico, contra un discurso centrado en temas económicos que finalmente desvía los reflectores de ese asunto, ¿no? Hace rato hablábamos sobre lo que ha implicado a nivel local el debate sobre los temores y las incertidumbres. ¿Cómo evalúan ustedes después de este tiempo los discursos en materia de seguridad a nivel local? Mira, a nivel federal te voy a dar un ejemplo, bueno, yo creo que es claro, es la administración actual trata de cambiar ese discurso de la guerra contra las drogas a un México en paz, a un México próspero. Desgraciadamente las cifras no hablan de un escenario muy distinto. De forma local, creo que también ha permeado mucho ese discurso de cambiar ya la retórica bélica, de ya no hablar sobre balaceras ni enfrentamientos ni nada,
y con el simple hecho de que tú modifiques ese mensaje, quieren influir en nosotros en cambiar esa percepción que tenemos. Desgraciadamente estuvimos expuestos a muchos años de violencia, a muchos años de desconfianza de las autoridades, y también cambiar esto pues va a llevar mucho tiempo, y solo se va a cambiar con hechos que cambien precisamente esa mentalidad que tenemos de que en la región pues fuimos de las más violentas incluso del mundo, y cambiar eso pues creo que nos va a llevar algo de tiempo, ¿no? A nivel local, ¿qué evaluación haces de eso? A nivel local, insisto, creo que va por el mismo camino. No queramos que con un discurso se tapen muchos sucesos que se presentaron en un pasado. Tenemos que aprender de ellos. La razón por la cual inició el Consejo Cívico precisamente fue esa, claro, en esa crisis de inseguridad en el 2012, y esto nos ha llevado también a pensar que no debemos dejar atrás el pasado, sino aprender de cómo estábamos, cómo queremos estar y hacia dónde vamos, y eso lo tenemos muy claro. ¿Y ves tú una intención que pueda replicar lo que escribiste a nivel federal en lo local, en términos de llevar el discurso hacia otro lado? ¿Percibes más un reconocimiento de la situación? ¿Cómo lo sopesan desde el Consejo? Mira, es complejo. Sin embargo, creo que las autoridades, al menos las del municipio de Torreón, han tomado con prioridad el tema de seguridad. Pero si te fijas, ya se habla o tratan de hablar menos de este tipo de escenarios negativos, de poner a la ciudad dentro de las más inseguras, dentro de las donde hay mayor percepción de inseguridad. Es decir, tratan de no hablar tanto del tema, y también creo que eso puede distraernos a los ciudadanos de ya no estar en una crisis de inseguridad. No es que la estemos, hemos mejorado, eso lo hemos reconocido, pero todavía falta mucho trayecto por recorrer para recobrar al menos los índices que tenemos hace 10, 15 años, ¿no? ¿A qué atribuyes tú este divorcio del discurso oficial con la realidad que estamos viviendo? El hecho de pretender pintar una realidad que no es la que tienen los mexicanos en general y los laguneros en particular. Estamos acostumbrados, yo creo que las autoridades están acostumbradas precisamente a resaltar mucho sus logros, pero no hacen un análisis, una autocrítica que nos dejan a la sociedad civil hacer ese rol. Precisamente por ese vacío es que se crean estos contrapesos que permiten darle a conocer al ciudadano una realidad diferente a la que ostentan las mismas autoridades. En eso han sido honestamente muy hábiles, no solo las locales, sino a nivel federal. Todo este tema lo han sabido manejar muy bien, pero precisamente está este tipo de contrapesos de la sociedad civil que cada vez despierta más en poner en retrospectiva si el trabajo de las autoridades está siendo bueno o no. No hablo solo del tema de seguridad, hay mucho que hacer en el tema de transparencia, en el tema de rendición de cuentas, y creo que esa es la tarea que nos toca como sociedad civil, hacer este contrapeso, porque vemos que las mismas autoridades no son capaces de hacer una autocrítica, autoevaluarse y hacerlo público. Se vale decir, aquí nos equivocamos, aquí acertamos, pero casi siempre tratamos de resaltar lo bueno, pero te digo, nos dejan ese rol a nosotros como sociedad civil. Pero electoralmente pues no les conviene, no le reditúa puntos el hecho de reconocer que se equivocaron. Y hay quienes han criticado precisamente estos dos extremos de Felipe Calderón, de poner todos los huevos en la canasta de la lucha contra el narcotráfico y que fuera ese leitmotiv de su gobierno completamente, y por el otro quienes le critican, Enrique Peña Nieto, de negar por completo, incluso que no sea parte de su discurso el de la inseguridad y la violencia, sino que le apueste él a las reformas estructurales, pero que en ambos casos, tanto de Calderón como de Peña Nieto, pues les falló, porque ni tuvieron éxito en el combate a la delincuencia organizada, ni han tenido éxito las reformas estructurales. Sí, se van empañando de ciertos hechos que son claros. Ahí está, por ejemplo, en la administración de Peña Nieto van más de 12,000 desaparecidos.
hay conflictos de intereses muy, muy, muy claros que han empañado sin duda la administración actual federal, ¿no? Y esto habla pues de que no se han profundizado estas reformas que permitan más transparencia, más rendición de cuentas, menos corrupción, menos impunidad, que parece que la impunidad se gesta en casa, pero se castiga fuera. Y focos rojos en materia de seguridad. O sea, Guerrero hoy tiene clases suspendidas en más de 20 municipios por un tema de seguridad. 3 jóvenes aparecen hoy en una carretera en Veracruz con muestras de tortura. O sea, focos rojos que no son datos menores, pero que efectivamente no es parte del central del discurso. Y el no dejar también de hablar de este tema no significa que nosotros ya no estemos al tanto. Hoy oí a Marcela, pues si uno ojea el periódico, pues hoy hubo otro homicidio. Antier también hubo otro, anteayer otro. Es decir, aunque se deje de hablar del tema, nosotros, precisamente esa es la tarea y ese es el objetivo, hacer ver la realidad como es. De una forma objetiva, de una forma ciudadana, y poner toda esta información en la balanza para darla a conocer a los ciudadanos y que ellos tengan el mejor... Sin demeritar los avances. No demeritamos los avances en cuanto al número de denuncias de los datos oficiales que tenemos. Sí ha habido disminuciones, pero hay todavía mucho trecho por regresar a estas condiciones de seguridad que estábamos acostumbrados hace 15, 20. Todavía no podemos decir lejos, que ya llegamos. Estamos muy lejos todavía. ¿Qué es muy lejos, Mar? Muy lejos, me refiero a que a pesar de estas disminuciones, la cantidad de denuncias que existen hoy por hoy es muy elevada. Me refiero a que hay más de 14, por ejemplo, denuncias al día entre robo a transeúnte, entre robo de vehículo, entre robo a casa, entre robo a negocio. Al día, denunciados, más los que no se denuncian. ¿En La Laguna o en Torreón? En La Laguna. En La Laguna. En La Laguna. Pues es una cifra considerable. Bastante alta, por eso insisto en que la meta todavía falta mucho. Sí se ha avanzado, le hemos cortado camino, pero todavía estamos muy, muy, muy lejos. Por eso hemos insistido en que no se deje de hablar del tema, porque todavía está latente esa posibilidad. Marco, y desde su perspectiva, el camino que se está siguiendo es el adecuado. Hablo, por ejemplo, de coordinación entre autoridades, de las figuras como ahora el mando especial. O sea, ¿van por ahí? ¿Por ahí debe seguir finalmente el camino? ¿Evalúan ustedes? La colaboración, debe seguir la coordinación. Mucho se ha hablado y especulado sobre el tema del mando único. Creo que cada región, también creo que es un tema importante, cada región tiene sus peculiaridades. Aquí necesitamos que haya colaboración o que trabajen en colaboración. El mando especial. El mando especial, fortalecer las capacidades locales, que la iniciativa es que desaparezcan las policías municipales. Creo que para nosotros eso es un error. Lo que debe hacer es colaborar o trabajar en conjunto el mando único con las policías, con el fortalecimiento de las policías locales, que son las que deben de estar atendiendo estas problemáticas locales como los delitos del fuero común, ¿no? Y finalmente, Marco, me gustaría plantearte la pregunta que hemos venido formulando a lo largo de este programa. Ayer iniciaron los foros de discusión en torno al consumo de la marihuana. ¿Cuál es tu postura al respecto? Mira, definitivamente nosotros hemos optado por comentar que el debate se abra, y creo que este es un hecho positivo. Hay formas de consulta, hay foros, que antes no era algo impensable, se tomaban decisiones muy centralistas, pero hoy vemos con buenos ojos que al menos esta postura de abrirse a expertos, de abrirse a sociedad civil, de abrirse a otro tipo de experiencias en otras partes del mundo, creo que eso puede construir y se pueda tomar una mejor decisión. Está comprobado que resultan favorables en cuanto al uso de esta sustancia medicinal, pero
pues abrir el debate, aunque que se regularice, creo que dejaremos en manos de los expertos que hagan y tomen la mejor decisión, ¿no? Muy bien, Marco Samarripa, director del Consejo Cívico de Instituciones Laguna, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Muchísimas gracias por la invitación.